Buen día, muchas gracias por estar aquí presentes, muchas gracias por su puntualidad. El día de hoy contamos con el gusto de un webinar proporcionado por IPC Service, nuestro socio, a nombre del CSoft Monterrey, el clúster de tecnología. Les damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos y les comento que este webinar es posible gracias a la cooperación de IPC Service y de Kaspersky. El día de hoy, Israel Peralta, que es nuestro socio, nos va a dar la bienvenida a nuestro expositor y les platico que este es un webinar que tiene ciertos lineamientos para estar aquí conectados. Tenemos los micrófonos en mute, entonces para poder dirigirse al expositor o si tenemos alguna duda o alguna pregunta, lo podemos hacer a través del chat o también en la sección de preguntas frecuentes. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y le cedo la palabra a Israel Peralta. Gracias, Israel. Hola, hola, buenos días a todos. Gracias por conectarse puntuales. Bueno, hoy tenemos un webinar muy interesante sobre seguridad industrial o seguridad para plataformas industriales, para todo lo que tiene que ver con manufactura. En IPC Services creemos que es un punto importante que se está viniendo a dar ahora con el tema de la digitalización y la transformación en las empresas. Y contamos con la presencia de Víctor Chizaba, él está en Colombia. Es miembro del equipo de Kaspersky, tiene más de 19 años dando soporte a temas de infraestructura y de seguridad y ciberseguridad sobre todo. Y hoy en día él está viendo la parte de seguridad industrial. Entonces, sin más preámbulo y agradeciéndole su tiempo y su presencia con nosotros, le cedo la palabra para que nos platique lo que tiene para nosotros. Vamos a platicar un poco de cuál es el estatus, cuál es el panorama de ciberseguridad industrial en la región y, bueno, algunos que ya hemos visto con él. Entonces, Víctor, ahora sí que la audiencia es toda tuya. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Primero que todo, quisiera confirmar si me escuchan con claridad. Sí, te escuchamos. Vale, perfecto. Israel, Sonia, por supuesto, Alfredo, muchísimas gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes por prestarnos su tiempo y por su puntualidad, nuevamente, como reiteraba hace un momento Ángela. Bueno, voy a intentar compartir pantalla. No sé si están viendo en este momento lo que estoy presentando. Quisiera que por favor me confirmen si no se ve todavía, ¿verdad? Ok, vamos aquí a dar clic. Yo creo que ahora sí. Ahora sí, ya, Ok, gracias. perfectísimo. No, vamos a hablar de qué es lo que está ocurriendo a nivel México y a nivel Latinoamérica. Queremos ser completamente agnósticos en esta sesión. Tengan la certeza de que vamos a hacerlo y bueno, vamos a mostrar unos datitos bastante interesantes. Yo soy Víctor Chizaba y en nombre de Kaspersky les damos la bienvenida a esta sesión. ¿De qué vamos a hablar concretamente? Vamos a hablar de cuáles son esas principales amenazas que están comprometiendo infraestructuras críticas y por supuesto en general. No solamente infraestructuras críticas, sino otro tipo de organizaciones como por ejemplo hospitales, con todo lo que está ocurriendo en la coyuntura global de la COVID-19, pues los hospitales se han convertido en infraestructura crítica y de hecho en infraestructura esencial, como casi siempre lo han sido, ¿verdad? ¿Qué tan grave es que estos desafíos se estén presentando? ¿Y cuál es no hablando en términos de tecnologías, pero sí en términos de estrategia? Porque en nuestra opinión, en Kaspersky, creemos que la solución no depende de un producto, depende de una estrategia. Y vamos a hablar de esa estrategia. La estrategia la propone Gartner, el mismo que hace los cuadrantes para analizar productos tecnológicos, pero vamos a ahondar más adelante. ¿Qué estamos viendo en el último mes? Lo que estamos viendo en el último mes es que se han generado bastantes detecciones, principalmente en México, de una serie de herramientas bastante particulares de hacking. Es decir, herramientas de riesgo no necesariamente son malware o no necesariamente son malas. Quien las ejecuta, por supuesto, las usa con el propósito, en este caso particular, de activar Office o de activar Microsoft Windows. Ahora, estamos viendo que en el top 10 del último mes, por lo menos a mayo 25 del presente año, al menos
Dos de las 10 principales amenazas están relacionadas con herramientas para activar de manera no convencional, bien sea Office o bien sea Microsoft Windows. Esto es una tendencia que viene de vieja data, viene de muchos años, desde las épocas de Windows XP. No sé si en México ocurra igual, pero hay escenarios en los cuales las empresas, por ahorrarse unos dólares o por ahorrarse unos pesos, lo que hacen es acudir a este tipo de utilidades sin tener en cuenta el riesgo que supone utilizar estos artefactos, que muchas veces vienen envenenados, por decirlo de alguna manera práctica, y lo que hacen es sí, cumplen con su objetivo de activar de manera extraoficial el uso de herramientas como Microsoft Office o el mismo sistema operativo de Windows, pero en segundo plano lo que hacen es inyectar código adicional o modificar variables en el registro o hacer algunas alteraciones incluso en temas de conectividad que lo que hace es redirigir el tráfico a sitios maliciosos o en algunos casos abrir puertos no convencionales para descargar objetos maliciosos en esos equipos que han utilizado esa herramienta no convencional. Es una tendencia no solamente en México. Aquí en Colombia sí vemos muchísimo, sobre todo en los sitios donde se ofrecen servicios freelance de mantenimiento técnico, este tipo de herramientas. Y lo hacen es, como les decía hace un momento, para ahorrarle unos pesos al cliente interesado, pero nunca se tiene en cuenta las implicaciones o los riesgos que supone el uso de este tipo de objetos. Hay una serie también de vulnerabilidades que también estamos encontrando en México y en Latinoamérica. Tiene que ver con algo que se denominan los ataques de fuerza bruta a servicios de escritorio remoto. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta que mm, los ataques de ransomware están empezando a tender a reducirse, no crecientemente o no ostensiblemente, pero sí se están presentando, por ejemplo, muchos más casos de suplantación de proveedores o lo que denominan suplantación de correos empresariales, lo denominan a veces el BEC, y este tipo de amenazas están siendo mucho más lucrativas, están generando mucho más efecto, están resultando mucho más eficaces para los cibercriminales que desarrollar un código malicioso para comprometer una red en particular. Ahora, ¿qué es lo que queremos puntualizar aquí? Muchas veces estos riesgos los vemos, nosotros en Kaspersky los vemos a nivel global, a nivel regional, pero el cliente no lo ve. El cliente a veces, o el cliente final, el usuario final, piensa que eso solo ocurre en las películas de Hollywood o solamente ocurre en los países desarrollados. Vamos a mostrar rápidamente un videito de qué fue lo que pasó hace más o menos 7, 8 años en Ucrania con el apagón. Aquí yo voy a reducir un poco el volumen del video. Esto es un caso muy puntual de cómo tomar un control de los equipos de ingeniería que controlaban los PLCs. Están tomando control, pero nadie sabe quién es. Y no es el área de TI, ni es el área de OT. Y fíjense lo que va a pasar. Van a manipular los procesos del ambiente industrial. Están discutiendo qué hacer, quién es, dónde está pasando eso, quién lo está haciendo. Nadie sabe qué está pasando. Y sin embargo, de lo que sí tienen certeza es de qué es lo que están haciendo. Están alterando las variables de distribución de electricidad. Ya, necesitan llamar a la gente de TI. Creen que la gente de TI estaba haciendo eso. Y esto fue lo que desencadenó el famoso apagón de Ucrania hace más o menos unos 7 años. Y bueno, ya del resto de la historia muchos la han escuchado. Hay unas noticias que dicen que seguramente hay un Estado involucrado, a otros dicen que fue un grupo cibercriminal. Todavía es un tema que se está investigando. Ahora,
¿Qué es lo que está pasando en los últimos años a nivel global en temas de impacto cibercriminal a infraestructuras críticas? Lo que está ocurriendo es una serie de eventos, en algunos casos eventos muy sofisticados que involucra el uso de armas cibernéticas, es decir, armas, eh, malware codificado y patrocinado por algunos estados, que ha llegado a ocasionar en algunos casos daños físicos. No se ha documentado en alguno de estos casos pérdidas humanas, pero son ataques bastante complejos que pueden significar un impacto no solamente en términos físicos, sino en términos reputacionales. Como se pueden dar cuenta, llama la atención que en esta diapositiva que estamos presentando, en 2017, un ex empleado con datos privilegiados que tenía en su poder utilizó esta información para poder comprometer una infraestructura crítica de fabricación de papel y generó daños materiales. ¿Por qué razón? Rencillas, razones personales. Estos son casos muy particulares, pero hay otros tantos en los cuales se trata de compromiso para generar un impacto económico o un impacto reputacional, como fue el caso de lo que ocurrió en 2010 con el ataque que fue ampliamente documentado en noticias denominado Stuxnet. Ahora, mucha gente dice, bueno, pero eso solo pasa en Estados Unidos, en Asia, en Rusia. Por aquí cerca no ha pasado nada. Bueno, pues más cerquita y recientemente hubo un ataque cibercriminal a una planta de distribución de agua, esta vez en Israel, y ataques similares se están empezando a ver aquí en Latinoamérica. El tema es que los criminales, cuando quieren ir más allá de generar un impacto económico, que a veces lo causan con un ransomware, lo que hacen es extorsionar a los dueños de la información comprometida para decirles, págame si no quieres que tu información se pierda definitivamente. Lo que hacen hoy día y que les ha resultado mucho más efectivo es demostrarles a las empresas del sector industrial de qué son capaces. A las empresas del sector corporativo, a las empresas del sector financiero ya lo han demostrado suficientemente, pero muchos de los usuarios en las redes industriales, al tener ciertas configuraciones especiales que en muchos casos facilitan y mantienen de manera disponible la continuidad de la operación, lo que hace es, en algunos casos o en muchos casos, dejar puertas abiertas o abrir unos vectores de ataque bastante importantes que facilitan que los criminales hagan todo este tipo de ilícitos. Ahora, de los temas en Latinoamérica, recientemente en un país vecino aquí a Colombia ocurrió un apagón muy similar al de Ucrania. Todavía se está investigando y han habido ciertos ataques aislados a sistemas de infraestructura crítica en Centroamérica y en algunos países del cono sur de Latinoamérica. Son casos que se están investigando, pero siguen ocurriendo. Y cualquier empresa de cualquier segmento y de cualquier tamaño es presa fácil o es presa potencial de este tipo de incidentes informáticos. Por supuesto, hay muchas empresas que dicen, no, no me atrevo a reconocer que me ocurrió esta situación o que tuve un incidente cibernético porque eso puede impactar mi reputación y voy a perder clientes. Sin embargo, hay casos que son tan evidentes y que son de tanta trascendencia que se hace imposible para estos clientes afectados decir o negar que les ocurrió algún incidente informático. Y estos son algunos de los que han tenido el valor y han reconocido que han tenido y han sufrido un impacto en su infraestructura industrial a través de un ataque de cibercrimen. Como se pueden dar cuenta, muchos están relacionados con el ambiente industrial y por supuesto el impacto económico. Por ejemplo, por solo poner un ejemplo, el caso que más me llama la atención es el de Maersk, esta empresa de logística que tiene presencia en todos los continentes. Y lo que pasó con Maersk es que les comprometieron sus servidores de dominio con WannaCry, con NotPetya. Y NotPetya es una clase de malware tipo ransomware que lo que hace es borrar la información de los discos. O sea, más allá de cifrar información, lo que hace es dañar los registros de arranque de los discos
y por supuesto los equipos se hacen inoperables inmediatamente. A diferencia de un ransomware convencional donde, bueno, tienes la posibilidad de ver qué pasó, en qué formato quedaron convertidos tus archivos, pero el PETIA y el NotPetya son unas variantes muy agresivas que lo que hacen es borrar las tablas de partición en algunos casos de los discos. Y entonces, ¿qué pasó? Maersk, al ver comprometidos sus servidores de dominio a nivel global, vio una luz de esperanza en un servidor de dominio en Nigeria, servidor de dominio que durante el ataque y por los temas de conectividad en África, las limitaciones que existen en este continente, pues no estaba completamente sincronizado, no estaba, en el momento del ataque no estaba conectado a la estructura jerárquica de Active Directory, y bueno, pues fue el único servidor que quedó vivo de entre los más de 250 que esta compañía tiene a nivel mundial, y esto le permitió tener una luz de esperanza a esta compañía, a los gerentes de IT, para poder restablecer la operación. Entonces, fíjense las implicaciones que puede tener un ataque de estos y a una empresa tan grande. Ahora, hay casos muy particulares más pequeñitos. Aquí en Colombia, en Bogotá, el año pasado, les comparto un caso de uso muy rápido. Una empresa pequeñita que se dedica a la producción de alimentos, producción de alimentos empacados en plástico, y resulta que se generó un incendio, y en el momento en que nos buscan para hacerle el diagnóstico del incidente, nuestros analistas encuentran que se trató de, todo el incendio se produjo por la alteración de una variable de horneado de estos alimentos, ocasionada por la conexión de una USB infectada con un código malicioso, que lo que hizo fue alterar esta variable de proceso y a la postre generar todo este incidente a nivel industrial. Y esta USB contenía música popular. Aquí en Colombia gustamos mucho de la música norteña, de la música popular, denominamos a la música de cuerda, a la música tradicional. Y pues este usuario conectó esta USB a las 2 de la mañana, la llevó desde su casa y ocasionó sin querer todo este caos en esa empresa del sector industrial alimenticio. Afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero pues las pérdidas materiales fueron bastante cuantiosas. Y en Latinoamérica existe una cultura, como indicaba al principio, de que a mí no me va a pasar, de que esto solo pasa es en los países donde realmente hay suficiente dinero para, para hacer más atractivos los ataques hacia los cibercriminales. Pero realmente Latinoamérica es un nicho bastante importante para los cibercriminales. Y este es un artículo que se publicó en prensa mexicana en noviembre del año pasado. Nuestro especialista Roberto Martínez, es un investigador senior que seguramente todos conocen, es bastante convocado en prensa y en medios en México para hablar de estos temas. Y el año pasado él indicó que iban a estar, que iban a volverse cada vez más tendencia a los ataques, no solamente a personas, no solamente a usuarios, a empresas, sino a personas. ¿Y qué tipo de ataques? Ataques vía redes sociales, ataques vía servicios de mensajería, incluso comprometiendo servicios esenciales. Todo esto lo predijimos, lo predijeron nuestros especialistas de Kaspersky de investigación desde el año pasado. Y están empezando a darse muchas de esas predicciones. Paulatinamente se han venido incrementando los ataques vía WhatsApp, paulatinamente se han venido incrementando los ataques de phishing, de suplantación de identidad, entre otros. Y México es un gran nicho para los cibercriminales, teniendo en cuenta el impresionante número de industrias que hay en este país. Por otro lado, pues las empresas, a pesar de que hacen esfuerzos a nivel de inversión en términos de protección en ciberseguridad, nunca es suficiente. Y de ahí que en esta presentación vamos a hablar de cuáles son esas estrategias que deberían adoptar muchas de las organizaciones, incluso a nivel industrial, para poder estar atentos o para poder enfocar sus prioridades de presupuesto hacia ciertos elementos o ciertas actividades en particular. Ahora, esta noticia es recién de ayer. Indicábamos que ahora los hospitales se volvieron, con toda esta situación de la COVID-19, se volvieron escenarios o se volvieron infraestructuras críticas.
Siempre lo han sido, solo que no se les ha tratado como tal, pero con toda esta situación, pues ahora sí están siendo tenidas en cuenta como infraestructuras críticas. Y bueno, los criminales también lo saben y de alguna manera están aprovechando esta situación para cometer sus actos ilícitos y se están fortaleciendo, se están incrementando las acciones en contra de este tipo de infraestructuras. Aquí en Colombia ya hemos atendido en Kaspersky 4 casos particulares, casos en los cuales los ataques se dieron como consecuencia de la implementación de contraseñas de 4 dígitos o simplemente exposición de servicios en Internet sin ningún tipo de aseguramiento, entre otro tipo de variables que por supuesto discutiremos al final de esta sesión. Ahora, teniendo en cuenta que las infraestructuras, ninguna infraestructura tecnológica se parece a otra, mientras más diversidad hay en las redes OT principalmente, pues va a ser mucho más complejo para los dueños de las áreas de seguridad generar políticas o generar algún tipo de esfuerzo a nivel de inversión para poder asegurar o para poder proteger adecuadamente este tipo de redes. Cada vez más salen más soluciones o aparecen nuevas soluciones en el mercado que atienden necesidades muy puntuales y a veces por la urgencia de la situación, los clientes buscan es resolver el problema, pero no ven de manera homogénea toda su red y buscar soluciones que no solamente resuelvan un problema en particular, sino que ayuden a identificar de manera potencial riesgos en todos los segmentos o a nivel general en todas las conexiones o en todos los equipos, identificar cuáles son esas acciones sospechosas que están ocurriendo en las comunicaciones entrantes y salientes, sino que se busca resolver un problema en particular. Y todo eso va generando una acumulación de software y una acumulación de soluciones que hace cada vez más complicada la resolución de problemas o el diagnóstico incluso de potenciales riesgos en una red industrial. Ni hablar de una red corporativa en donde se presenta de manera frecuente este tipo de escenarios. ¿Qué proponemos? Lo que proponemos, y ya para finalizar, es lo que muchas personas nos han preguntado y es, yo no busco una solución en un producto, yo busco entender qué está pasando y qué hacer para poder protegerme de manera adecuada. Y resulta que Gartner, el mismo analista de mercado que investiga y estudia productos y establece pautas de lo que debe cumplir, las condiciones que debe cumplir un producto para ser evaluado y ser puesto en unos cuadrantes, hace más o menos unos 6 años hizo un alto, hizo una pausa muy breve para decir, ok, ¿por qué no le decimos a las empresas de cualquier segmento y de cualquier tamaño cuáles son esos riesgos, esos 4 escenarios de riesgo, un cuadrante que diga cuáles son esos 4 tipos de riesgo que pueden comprometer seriamente su información? Y llegaron a esta conclusión. No sé si ustedes, amables asistentes, estén de acuerdo. Los ataques de cualquier tipo, piensen en ataques de hacking, de phishing, de spam, de malware, de ransomware, pueden comprometer cualquier infraestructura en cualquier momento. Las fugas de la información son un dolor de cabeza para todos los analistas de IT o para todos los operadores de seguridad, bien sea en OT o bien sea en IT, ¿sí? La fuga de información sensible, la fuga de patentes, la fuga de datos como por ejemplo la arquitectura de red de un segmento industrial o el modelo de negocio de una operación industrial, pues son informaciones o son datos que definitivamente son cruciales y son extremadamente sensibles para cualquier organización. Incidentes que impactan no solamente la operación, la continuidad de la operación, sino la reputación de las empresas y de las personas, es otro de los escenarios de riesgo que considero Gartner hacen parte de los 4 escenarios principales de compromiso que puede afectar cualquier empresa. Y por último, amenazas al Internet de las cosas y al Internet de las cosas industriales. Recordemos que hay unos análisis bien interesantes en Internet del año pasado que establecen que por cada elemento nuevo del Internet de las cosas, se van publicando al menos 4 amenazas que atentan contra la integridad de ese elemento del Internet de las cosas publicado. Solo por hablar de un ejemplo en particular, cuando empezó a salir y a volverse tendencia hace varios años, Office 365, muchas de las personas empezaron a pensar, bueno, hacer una infraestructura
trabajada desde nube, pues voy a estar protegido ante las amenazas desarrolladas por los criminales. Y no, esto cada vez ha venido incluso volviéndose más sofisticado. Y en el caso de Office 365 son múltiples hoy en día las amenazas que atentan o acechan este tipo de elementos del Internet de las cosas. Pero no se preocupen que Gartner propuso el problema, los 4 problemas, y ha propuesto, por supuesto, 4 escenarios de solución. ¿Cuáles son esos 4 escenarios de solución? Hablando concretamente de los ataques, Gartner, voy a hablar de manera muy resumida porque cada uno de estos escenarios de riesgo, son capítulos y cada capítulo tiene como mínimo 30 páginas. Entonces, voy a tratar de ser un poco concreto para mayor y mejor comprensión de la estrategia. Para los ataques, Gartner propone implementar mecanismos de prevención. Pero esos mecanismos de prevención deben estar orientados a fortalecer no solamente los equipos, que eso lo hacen muchas organizaciones, comprando antivirus, comprando firewall, comprando soluciones de prevención de fuga de datos, sino fortalecer, por ejemplo, en los usuarios la socialización del riesgo. ¿Qué implicaciones tiene? Recuerden el caso que les compartí hace unos segundos del caso del incendio aquí en Bogotá. ¿Cuáles son las implicaciones de que tú traigas la USB de la casa a la operación? ¿Cuáles son las implicaciones de que te tomes una foto al lado de un horno o al lado de un escritorio donde hay numerosos documentos sensibles y lo publiques en redes sociales? ¿Sí? ¿Qué implicaciones tiene que le tomes una foto a una área considerada crítica dentro de una red OT? ¿Sí? Que ese tipo de sensibilización del riesgo lo conozcan los usuarios para que sepan qué hacer cuando identifiquen a alguien adoptando comportamientos sospechosos. Por ejemplo, es una práctica muy convencional el que los usuarios se les olviden las contraseñas y lo que hacen es en un post-it dejar los datos de usuario y contraseña y pegarlos en la pantalla. Hace poquito no, el año pasado, en una auditoría que tuve oportunidad de participar, vi que un usuario o una empresa del sector industrial que adoptaba este tipo de comportamientos en una siguiente visita me decía, mire ingeniero, que ya no estamos haciendo lo que usted nos indicó, de pegar los post-its en la pantalla del monitor. Ahora estamos adoptando políticas más seguras. Ahora estamos pegando los post-its debajo de la CPU, debajo de la torre o del equipo de escritorio. Entonces, le reiteraba yo a esa persona que no se trata de ocultar el post-it, se trata de generar una política de socialización, de que los usuarios entiendan por qué hay que construir contraseñas seguras y sobre todo en áreas que son muy visitadas por usuarios externos. Ahora, Gartner también dice, por ejemplo, más allá de fortalecer equipos y de fortalecer en los usuarios la socialización del riesgo o la sensibilización de qué implicaciones tiene el no atender las políticas de seguridad implementadas por las empresas, pues fortalecer las áreas de TI. ¿En qué sentido? Muchas veces las empresas cuando son comprometidas con ataques de hacking o de ransomware no saben qué hacer. Y no saben qué hacer porque o no lo han estudiado o porque sencillamente la cotidianidad y la rutina diaria evita o les quita, no les da el tiempo suficiente para poder estudiar este tipo de temas. Y Gartner es enfático en decir, es importante que las áreas de TI y de las áreas de seguridad en OT entiendan qué se debe hacer en caso de un ataque de fuga de datos, qué hacer en caso de que se presente un ataque de hacking, qué hacer en caso de que se presente un incidente que afecte la continuidad de la operación, que deben haber unas reglas de juego definidas, unas políticas de respuesta a incidentes, por ejemplo. Y si estas políticas no se tienen, pues sencillamente las personas del área de OT o las áreas de IT no van a saber qué hacer cuando se presenten ese tipo de ataques. Y es importante que las áreas en estos equipos, este personal, tenga el conocimiento suficiente y el empoderamiento para saber qué hacer cuando se presenta un incidente cibernético en una infraestructura, en este caso, una red OT. En el caso de las fugas de información, hay algo bien simpático que ocurre y es que muchas empresas, inclusive a nosotros nos buscan y nos preguntan, oye, ¿tú tienes soluciones de prevención de fuga de información? Nosotros lo que hacemos es tratar de socializar en este tipo de clientes esta política de Gartner o esta recomendación de Gartner. ¿Qué hacer en las fugas? Gartner dice implementar mecanismos de detección, pero antes de implementar este tipo de tecnologías,
Pregúntense primero cuál es la información sensible. Establezcan cuál es la información sensible que definitivamente no puede estar para todo el público. Por otro lado, y como segundo paso, establezcan cuáles son los usuarios, definan cuáles son los usuarios que tienen derecho de acceso exclusivo a esa información sensible. Como un tercer paso, se debe definir cómo esa información sensible va a ser accedida por estos usuarios autorizados, es decir, crear un círculo. Y el cuarto paso, ahí sí es adquirir o pensar en tecnologías complementarias que le permitan a ese círculo evitar romperse, ¿cierto? Ese círculo de información establecido entre la información sensible y los usuarios que tienen derecho de acceso a ella. ¿Qué hacen muchas empresas? Normalmente omiten los tres pasos que ya hemos indicado y lo que hacen es buscar en muchos casos soluciones que a veces ni necesitan o a veces ya las tienen pero no lo saben. Y por eso es importante adoptar estrategias, pensar y repensar qué es lo que yo debo considerar como sensible, confidencial, crítico, que nadie más puede saber, secretos profesionales, patentes, entre otros. Y por supuesto, a partir de allí, definir y establecer los círculos de acceso y de circulación de esa información sensible. A nivel de incidentes, Gartner recomienda que más allá de analizar los incidentes, se deben establecer cambios que eviten que estos incidentes vuelvan a presentarse. Y un caso particular que no es de Red OT, pero nos ocurrió hace más o menos 3 años en un proceso investigativo a una entidad financiera aquí en la región. Mm, mm, Tuve la ocasión de participar y el cliente nos mostraba 2 análisis forenses que habían realizado 2 empresas locales de ese país a su infraestructura una vez fue comprometida con un ataque de hacking a su base de datos principal. Y resulta que los 2 reportes eran prácticamente una copia la una de la otra. Lo único que decían es, sí, estimado cliente, gracias por contar con nuestros servicios. Su base de datos fue comprometida con un troyano financiero X. Gracias por contar con nuestros servicios, son $25,000. Eso era todo lo que decían los 2 informes. ¿Qué hicimos nosotros? ¿O qué hizo nuestro equipo de investigación? Lo que hizo fue empezar a revisar la evidencia recolectada por estas 2 empresas, establecer una cadena de hechos, una línea de tiempo y hacer realizar una serie de actividades que a la postre terminaron identificando 10 personas que estaban vendiendo la información de esta entidad a usuarios extranjeros, a usuarios externos, por supuesto. Y por supuesto, el cliente no tenía conocimiento de estos usuarios y de sus actividades ilícitas. Entonces, esta investigación generó una serie de cambios a nivel de políticas de seguridad de la información y generó unos cambios en cuanto al manejo de datos sensibles al personal de esta organización comprometida. Por otro lado, lo que nosotros y también propendemos en nuestros servicios de investigación es apoyar a los clientes afectados en este proceso de cambio de políticas de seguridad. Y esto porque muchas veces cuando los clientes afectados por incidentes que impactan la continuidad de la operación o que impactan la reputación de un gerente o de toda la empresa en particular por un incidente de cibernético, lo que hacemos es esencialmente sugerir, recomendar que se cambie el modelo de políticas de comunicación o de transmisión de datos sensibles y por supuesto les damos el paso a paso de cómo lo deben hacer. Ese es el deber ser y eso es lo que propone Gartner, que más allá de que se investigue qué pasó, establecer qué hacer para poder evitar que este tipo de incidentes se repitan en el futuro. Y a nivel de amenazas al Internet de las cosas, esto sí lo hacen muchas empresas, contratan servicios externos de consultoría, o de auditoría de seguridad, o revisan, de alguna manera, hacen revisar el estado de la protección de sus equipos en las redes OT o en las redes IT. Aquí sí afortunadamente, este es un comportamiento o una estrategia que muchas empresas adoptan, pero muchas veces los resultados de estas actividades no son los esperados por los clientes. Aquí Gartner es muy conciso en indicar que ante las amenazas que acechan el Internet de las cosas y el Internet de las cosas industriales, lo que hay que hacer es anticiparse a cualquier riesgo que pueda ocurrir. Es decir, autoanalizar periódicamente
si las políticas de seguridad se alinean con estándares internacionales. Por ejemplo, no tiene que ser con con todas las normativas globales, hay un montón de normativas, NISA, CERT, entre otras. Hay una serie de normativas y de compliance establecidas por diversas entidades. No todas tienen que cumplirse al pie de la letra. Lo que se debe hacer es alinear la operación a esas normativas. Ahora, lo que también propone Gartner es que periódicamente sí, haz que alguien revise si hay cambios que deban realizarse a nivel de políticas de seguridad, pero si las puedes hacer por tu cuenta, que estos cambios se alineen con todo lo que se está viendo a nivel mundial y que, por supuesto, sea y haga sentido estas acciones tendientes a reducir estos 4 escenarios de riesgo en particular que estamos presentando. Si tienen la posibilidad de verlo, se llama, esta estrategia que Gartner presenta se denomina la arquitectura de seguridad adaptativa de Gartner. Y es una estrategia que le ayuda a las empresas a entenderse mejor, a saber cuál debe ser el esfuerzo principal en términos de inversión, eh, para poder saber hacia dónde deben enfocar esos esfuerzos presupuestales a nivel industrial. Y por otro lado, pues les ayuda a tener un norte y a tener a definir mejor sus políticas, a definir mejor sus estrategias tendientes a asegurar su información a nivel corporativo y, por supuesto, a nivel operacional. Un dato para finalizar, de las organizaciones que nos han permitido analizar datos para poder establecer si hay algún ataque o si hay alguna anomalía en su red industrial o en su red corporativa, en un 81% de los casos que hemos revisado se ha encontrado actividad maliciosa o actividad sospechosa y los clientes afectados no lo saben. Hay un dicho un poco curioso en ciberseguridad que dice que hay 2 tipos de clientes, los clientes que han sido atacados y los que todavía no lo saben. En este caso particular, nos hemos dado cuenta de que cada vez que hacemos un diagnóstico una investigación o una valoración de alguna red o de un servicio de auditoría de seguridad en alguno de nuestros clientes, encontramos algún detalle que merece atención, que el cliente no había visto y que es un potencial incidente de ciberseguridad. Eso es básicamente lo que queríamos proponer, lo que queríamos exponer, Israel. Ángela, creo que es momento de dar paso a nuestros asistentes para que formulen todas sus inquietudes con relación a la información que acabamos de presentar. Oye, Víctor, muchas gracias. Déjame pongo mi cámara. Creo que con las cámaras le damos rostros a la... Yo también voy a poner la cámara, vamos a darle visibilidad a esta... Ah, ok. Me has detenido. Bueno, parece que necesito permiso para poder... a ver, déjame ver. Dame un segundo. No tenemos ninguna... Tan raro. Bueno, no importa. No Bueno, importa. y hay 2 preguntas que pusieron aquí en el chat. Dice Anaí Carrasco, ¿quiénes se encargan de la prevención de las amenazas cibernéticas? ¿Un criminólogo puede y cuáles son los puntos a proteger? Es una muy buena pregunta. Muchas gracias, Anaí, por formularla. La responsabilidad en términos de prevención de las amenazas cibernéticas es de todos. Desde la persona que atiende la recepción, perdónenme, así lo decimos en Colombia, la primera persona que tú ves tan pronto llegas a un edificio, no sé cómo le llamen en México, desde esa persona hasta el director depende de todos depende que haya prevención en términos de amenazas cibernéticas. ¿Por qué razón? Porque a veces puede pasar, y es un ejercicio que hacen muchos auditores, el hecho de que llegan a un lobby, que ya me acordé, es un lobby, llegan a un lobby y le dicen a la persona que atiende el lobby, oye, está que se apaga mi teléfono, ¿me permites conectarlo a tu equipo para poder cargarlo? Y pues muchas veces la persona que atiende el lobby, por no ser odiosa o porque no hay una política que le diga no lo puedo hacer, pues dice, no hay problema, te ayudo, y resulta que ese dispositivo móvil está comprometido o a partir de allí se pueden generar muchas cosas. Así que la respuesta concreta ahí es todos. De todos depende que la prevención ante amenazas cibernéticas sea mucho más eficaz, que cualquier cosa sospechosa que ocurra sea reportada.
Un criminólogo podría, claro, un criminólogo podría, pero un criminólogo puede establecerlo post-mortem muchas veces. Eh, es decir, cuando ya han ocurrido las cosas, una persona, no solo un criminólogo, un auditor en seguridad, un especialista en ciberseguridad, los mismos especialistas que trabajan con Israel pueden llegar y establecer, oye, te está pasando esto, esto y esto, podrían llegar a establecer, identificar potenciales riesgos que no han ocurrido, pero muy seguramente van a detectar cosas que ya han generado algún tipo de incidente y los clientes no se han dado cuenta. ¿Cuáles son los principales puntos a proteger? Las personas. Las personas, porque en el momento en que las personas entienden cuáles son los riesgos que pueden ocurrir desde que entras al lobby de una empresa hasta que te vas incluso a la operación en caliente, la producción de materia prima, producción de químicos, producción de distribución de agua potable, entre otros, eh, todos somos parte de una cadena y todos debemos ser conscientes de los riesgos que implica o de los riesgos a los que estamos expuestos, incluso cuando nos conectamos a la red corporativa o industrial. No sé si eso responde la pregunta, Anaí e Israel. Y a lo mejor, Anaí, no sé si tiene que ver en esto, se me ocurre que a lo mejor pudiera ser quién dentro de la organización es el que lleva el tema de la seguridad de la información o de la seguridad total. Sí entiendo que todos deben de ser, pero quién es el que debe de llevar la mano, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, de acuerdo. Lo que sucede es que dejar todo eso en manos de una persona no es adecuado, ¿sí? Es decir, regularmente en todas las empresas e industrias hay una persona responsable y doliente y a cargo de hacer esos ejercicios de socialización del riesgo o establecer esas políticas. Pero ¿qué pasa con los usuarios que no prestan atención? De ahí que sea importante que todos hagamos parte de esta cadena y por supuesto que todos contribuyamos, que si vemos que algún usuario externo se está comportando de manera extraña, reportémoslo, que si estamos recibiendo un correo, no tengo amigos de habla portuguesa y sin embargo alguien me envía un correo en portugués con un adjunto que supuestamente son unas fotos en Río de Janeiro, pues no lo debo abrir. Si se trata de un correo que es sospechoso, repórtalo, habla con la persona a cargo, con esa doliente, como dices Israel, pero no te arriesgues. Yo en mis presentaciones regularmente hablo de algo que se llama el morbo culposo. ¿Qué es el morbo culposo? Recibimos un correo electrónico en portugués o en alemán o en un idioma que no dominamos y solo por ver qué pasa, damos clic en el hipervínculo o en el adjunto que recibimos. Entonces, solo por ver qué pasa. Entonces, ese morbo culposo a veces también lleva a que se desencadenen una serie de incidentes en ciberseguridad. Y es por eso, y consideramos, o considero yo importante que todos, desde el que atiende el lobby hasta el gerente de las organizaciones, tenga consideración de este tipo de novedades y, por supuesto, preste muchísima atención a estos temas y los reporte adecuadamente. Anaí, no sé si con eso contestamos tu pregunta. Voy a seguir con la otra y si ocupas, pues me escribes en el chat. Seguro. Emanuel Ruiz, hoy en día es tan valioso, hoy en día, ¿qué tan valioso es basar las estrategias de OT Security en el modelo de Purdue? ¿Se debería considerar obsoleto? Es una pregunta muy buena. Bueno, las estrategias de seguridad OT, como decía hace un momento, no necesariamente tienen que basarse en modelos en particular. De hecho, cada operación trabaja de manera diferente. Y en ese orden de ideas, lo que hay que hacer, como decía hace un momento, es alinear las estrategias de seguridad no a una normativa en particular. Por ejemplo, una de las normativas que está teniendo a nivel industrial mucha acogida es la de NIST, N-I-S-T. Es una normativa, según entiendo, definida en Estados Unidos. ¿Cuáles son esas políticas de seguridad a establecerse en redes OT? Sin embargo, no todos tienen el presupuesto para implementar lo que dice NIST, ¿cierto? Lo recomendable es analizar muy bien el modelo de negocio de la operación y ver cuáles son esos puntos cruciales que se pueden alinear a los distintos modelos de seguridad que existen a nivel global, no con un modelo en particular. Si un modelo en particular se ajusta por completo al modelo de negocios o al modelo de operación de una empresa del sector industrial, por supuesto, no necesariamente se debe considerar obsoleto, se debe considerar conveniente, pero es importante hacer estos análisis para poder saber si estos modelos de operación se pueden alinear con no solo con el modelo de Purdue, sino con
muchos otros modelos que existen actualmente y con muchas normativas que se están volviendo tendencia a nivel industrial. Buenísimo. Si sigue habiendo duda, por favor, manden en el chat o van a poner la pregunta, pero creo que se respondió. Oye, Rubén González, Víctor, nos pregunta, tenemos claro que no todo es tecnología, pero mientras se define, se ejecuta e implementa la estrategia, ¿cuáles son las mínimas tecnologías que se deben tener en redes OT en ciberseguridad? Bueno, y es una muy buena pregunta, muy buena inquietud por parte de Rubén. Gracias por formularla. Lo principal, lo que consideramos en Kaspersky que es lo mínimo, es que al menos hayan políticas que eviten la ejecución de aplicaciones en las estaciones de ingeniería o servidores SCADA, por solo poner un ejemplo, hablando tecnológicamente. Por otro lado, ya hablando ok, no hablemos de tecnología, no hablemos de productos, hablemos de acciones concretas. ¿Qué debemos hacer? Lo decía hace unos instantes en el cuadrante de la arquitectura de seguridad, de arquitectura ay carambas, de seguridad adaptativa de Gartner. Se me escapa a ratos porque es que estoy metido con Forrester en la cabeza y ya les explicaré luego por qué. De acuerdo con esta estrategia de seguridad adaptativa, Gartner dice que lo que se debe hacer es fortalecer en usuarios y en áreas de TI conocimiento. Pero este conocimiento en usuarios particularmente, en usuarios en general, en una red de OT, no tiene que ser diciéndoles qué es un virus, qué es un malware, qué es un ransomware. No, eso no le va a gustar al usuario. Lo que le gusta a los usuarios es ver ejemplos, ver casos de uso, entender qué es lo que puede pasar. Por ejemplo, el caso que yo decía de los post-its con el usuario y la contraseña. Ese tipo de casos de uso los usuarios los asimilan mejor, los ejemplos. Y lo que consideramos, Rubén, ¿cuáles son las mínimas tecnologías? No necesariamente tecnologías, hablemos más bien de ejercicios de sensibilización del riesgo, somos muy enfáticos en ello en cuanto a los usuarios en general. A las áreas de TI, si es posible destinar una parte presupuestal para que tomen cursos de respuesta a incidentes, para que tomen cursos de análisis forense en infraestructura crítica, e incluso hay posibilidades, hay algunas entidades, incluso nosotros lo hacemos, entrenamientos en ciberseguridad industrial para realizar hacking ético en este tipo de infraestructuras. ¿Por qué razón? Porque este tipo de acciones, este tipo de análisis, no los puede hacer cualquier persona, no los puede hacer un pasante con un laptop y una aplicación analizando tráfico de red. Se tienen que establecer metodologías que eviten el impacto de la ejecución de estas acciones o de estas actividades en la infraestructura crítica y todo este tipo de ejercicios tiene unas acciones y una metodología y unos protocolos muy delicados. Entonces, Rubén, de manera concreta, a nivel tecnológico, elementos que te permitan al menos ejecutar listas blancas en las estaciones de ingeniería y en servidores SCADA, elementos que detecten anomalías en el tráfico generado por la red OT y los dispositivos interconectados. Les mostraba yo un data center caótico en una imagen, porque muchas veces cuando tenemos la oportunidad de visitar clientes y les decimos, ¿tienes claridad de cuáles son los dispositivos que están conectados en tu red OT? 9 de 10 nos responden que no tienen ni idea, que se saben de unos servidores principales, saben de unos equipos conectados a estos servidores SCADA, pero no tienen claridad de cuáles son los dispositivos de red adyacentes o adheridos a estos dispositivos. Entonces, el desafío es bastante importante, Rubén, y es básicamente lo que hay que tener en cuenta. Gracias, Víctor. Otra pregunta de Gabriel Vázquez. ¿Qué controles deberíamos implementar basados en los ataques actuales? Muchas gracias por la pregunta, Gabriel. Los controles esenciales son a nivel de, por ejemplo, me lo mencionaba hace un momento, controlar qué aplicaciones se van a iniciar en las estaciones de ingeniería o servidores SCADA. Controles en temas de uso de dispositivos, es decir, saber establecer reglas de qué es lo que qué es lo que los usuarios en la operación pueden y no pueden conectar en los puertos USB de estas estaciones. Hay casos en los que nos hemos dado cuenta que
los usuarios en la red operativa, dice un colega, un operador o un operario de un proceso crítico en una industria, a las 3 de la mañana se aburre, cualquiera se aburre, y va a tratar de conectar su dispositivo móvil para tratar de navegar por fuera de las restricciones que ya están implementadas. ¿Y qué va a pasar? Pues que eso es un escenario, ahí abre un montón de brechas y de vectores de oportunidad para un ataque o un potencial incidente de ciberseguridad. Así que los controles deben ir por allí, deben ir orientados a evitar que la operación se comprometa por conectar dispositivos a los puertos USB de manera no autorizada, iniciar aplicaciones que no hacen parte de la operación como tal, y por supuesto tener elementos que les ayuden a los administradores de seguridad en red OT y en red IT a estar atentos a esas anomalías. También hemos visto casos en donde se presentan incidentes a partir de que un usuario a las 4 de la mañana de que lleva un turno de 12 horas está agotado, no descansó lo suficiente en el turno anterior y en lugar de poner una variable de temperatura de 1000 grados Celsius puso 10.000. Eso no necesariamente es un ataque cibernético, es un accidente, pero a la postre es un evento que puede desencadenar un incidente de grandes proporciones. Así que lo importante es contar con elementos a nivel de estaciones de ingeniería y a nivel de la conexión de la red OT, las conexiones entrantes y salientes de la red OT, de tal suerte que estén atentos a ese tipo de novedades, de todo lo que está ocurriendo entre equipos y dispositivos a nivel industrial. Gracias, Víctor. Hay una aportación de Diana Martínez en el chat que dice: hay que elaborar estrategias de seguridad, involucrar a toda la organización para hacer conciencia de las actividades, que es un poco lo que platicabas en la primera pregunta ay, se me fue el nombre, perdón, de Anaí. Una pregunta más, Moisés Zamora. En el próximo empresarial, ¿es recomendable tener abiertos sitios de almacenamiento en la nube, por ejemplo, MS, OneDrive, Google Drive, etcétera? Sitios de correo como Yahoo, Gmail o 365, me imagino que es Office 365 y redes sociales. En nuestra empresa, por default, tenemos bloqueado todo esto, pero cada vez más usuarios requieren acceso a Office 365, sitios de almacenamiento en la nube para intercambio de información. ¿Cuál sería tu recomendación, Víctor, para atender esta solicitud? Sí, no, es un muy buen planteamiento de Moisés. Y no solamente le ha de estar ocurriendo a él, sino a muchas empresas, en las cuales los usuarios necesitan, y en la parte industrial, a diferencia de las redes corporativas y las infraestructuras financieras, lo más importante es la disponibilidad de la información o de la disponibilidad de los elementos de la operación, ¿cierto? En cambio, en la red corporativa y en las redes financieras, lo importante es la privacidad, la confidencialidad, pero de eso hablamos en otra sesión. Respondiendo concretamente a la pregunta, lo principal es definir muy concretamente cuáles son esos elementos, bien sea de Office 365 o de lo que definan en tu empresa, Moisés, porque recuerda que no solamente Office 365 es una de las soluciones disponibles, ¿no? Hay otras en el mercado, pero si se decantan por Office 365, es importante socializar de manera adecuada las políticas y las reglas de juego que deben adoptar los usuarios en la red OT en el tema de almacenamiento de archivos. Conocimos un caso en un país vecino, aquí en Colombia, en el cual se presentó una fuga masiva de datos porque los clientes se compartían entre sí la información entre múltiples fuentes. Entonces utilizaban Dropbox, utilizaban WeTransfer, utilizaban lo que mencionas, Yahoo, OneDrive. No había homologado o ellos decían no saber cuál era el punto principal para compartir esa información dentro de la organización. Entonces ellos decían, como no sabemos y no vemos dónde colocar nuestra información sensible, pues para tenerla disponible, para que todos la tengamos disponible, pues la dejamos en estos distintos recursos. Pero muchas veces esos recursos estaban desprotegidos. Entonces, para evitar ese tipo de situaciones, que consideramos importante definir unas reglas claras de juego para que los operadores sepan y no les salgan con sorpresas después de que no sabían que había un repositorio en Office 365 o en OneDrive o en el espacio que ustedes decidan tener. Definan una política clara y socialícenla en sus usuarios de la red OT para que ellos estén adecuadamente informados, sepan dónde compartir esa información y, por supuesto, sepan cuáles son las condiciones de seguridad que rige el almacenamiento de esos archivos. Y, por supuesto, también es importante hacerles entender qué implicaciones tiene a nivel económico que esa información sensible
llegue a manos de terceros. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Así que una política bien definida le permite a los usuarios evitar el uso irregular de recursos en Internet. Gracias. Había una pregunta que ya borró Román, pero a veces a mí también me llega la duda, como qué significa OT, qué significa Sí. TI. Somos víctimas de los acrónimos y de las abreviaturas, Israel. Entonces, claro que sí. IT es el equivalente a infraestructura tecnológica. Y OT perdón, infraestructura tecnológica, tecnología de información, y la OT es tecnología de la operación. Okay. Entonces, ahí ya lo entendemos. Cuando hablamos de OT, ya estamos inmediatamente asociando temas de industria. Ya lo tenemos por defecto. Ya generamos una implicación entre OT y ese tipo de infraestructuras. Oye, quisiera antes de cerrar, no sé si ya respondimos ahí lo de Román, y si hay más preguntas, digo, adelante, tenemos tiempo para preguntas y respuestas, pero hay un concepto que siempre, ahorita que estamos metidos en el tema de manufactura, industria y TI, todo este rollo, hay una discusión interesante, ahí te va. En la parte de TI siempre se habla que hay la persona que está encargada de sistemas y que debe haber una persona encargada de la parte de seguridad, no la que, o sea, la que genera como las políticas, ¿no? Lo que le llamamos el CISO. Sí. Y bueno, hay muchas ideas o hipótesis. Una dice que uno debe estar abajo del otro dice que deben estar separados porque no pueden ser juez y parte. Esa no es la pregunta. La pregunta realmente es, en la parte de OT, ¿quién debería de llevar este rol del CISO en temas de ciberseguridad? O sea, se lo dejamos a la gente de operaciones, se lo dejamos a la parte de TI, se lo damos al CISO de la compañía. Según tu experiencia, ¿quién tendría la mejor visibilidad para poder cuidar esta parte, no? Muchas gracias por la pregunta, Israel, porque eso me hace recordar un caso que viví hace 2 años, en la cual una empresa del sector industrial nos convocó para realizar ejecutar un servicio que nosotros denominamos modelamiento de amenazas, que no es otra cosa que hacer una auditoría, sí, combinar unas actividades de auditoría, de pentesting no intrusivo, y analizar el modelo de negocio para decirle al cliente, mira, tus puntos ciegos están aquí y aquí y allá. Y esta empresa es del sector industrial en un país vecino, había recientemente nombrado un CISO, pero lamentablemente este CISO no logró empatía con las personas. Entonces, aparentemente era una persona muy antipática, quería imponer todo de acuerdo a su criterio y no quiso entender el modelo de negocio. Así que de manera concreta, respondiendo a tu pregunta, Israel, la respuesta la tiene cada empresa de manera independiente. O sea, yo no tendría cómo definir un estándar. Yo me he dado cuenta que hay industrias que definen un CISO y se tardan a veces hasta 2 años en adoptar, para que a este CISO le toma 2 años que su estrategia tenga una aceptación en los usuarios finales. Para solo poner un ejemplo, creo que todos ustedes conocen Alphabet. Alphabet es Google, es el conglomerado empresarial de Google. Google recientemente publicó, y creo que fue el año pasado a finales, que había logrado llegar a una etapa de estrategia denominada Zero Trust, que es una estrategia que se está tomando bastante acogida. Pero mucha gente celebró esto y entonces la definición de Zero Trust empezó a ser tendencia. Pero nadie supo el trasfondo que tenía esa estrategia adoptada por Alphabet. Y es que le tomó 7 años, Israel, 7 años definir políticas para compartir datos, uso de USBs, el establecer qué usuarios son confiables y cuáles no. Ese tipo de estrategias son efectivas. Las personas, los CISOs, son muy útiles, generan muchísimo valor, pero la adopción de las estrategias por parte de estas personas regularmente se tarda su tiempo y muchas veces hay una serie de choques de trenes. Eso también lo hemos visto mucho en todas las empresas del sector industrial, y es que la gente de OT regularmente no coincide con la gente de IT, ¿cierto? Entonces, a veces nos hemos encontrado con que, oye, yo soy de IT, pero háblame del tema y luego te busco espacio con el de OT porque es una persona muy ocupada.
y la persona de OT termina diciéndonos, oye, pero el de IT a mí nunca me avisó de esto y estoy muy interesado, yo tuve un problema. Bueno, en fin, para concretar. Para concretar, porque son muchos los casos que se me vienen a la mente en este momento, las personas dolientes de las áreas de seguridad, de acuerdo a lo que yo he visto, de acuerdo a mi experiencia con modestia aparte, deberían ser las que mejor tienen un conocimiento del modelo de negocio de la operación. Cuando llega una persona extraña a ejecutar políticas de seguridad sin conocer el modelo de operación de estas industrias, regularmente se encuentra con retrasos en la adopción de estos temas o incluso con un rechazo total de parte de los usuarios. Entonces es importante que quien sea un doliente de la seguridad de información en este tipo de infraestructuras de redes OT sea alguien que conozca a la perfección el modelo de la operación y sepa cuáles son los puntos de dolor para poder fortalecer esas áreas, evitando potenciales incidentes. Bien, muchas gracias, Víctor. Hay una aportación de Jessica Izquierdo, que yo coincido también y creo que tú también vas a coincidir. Los equipos de trabajo deben ser multidisciplinarios, gente de TI, gente de OT trabajando de la mano, algo que veo que apenas está dando. La ciberseguridad es una responsabilidad de todos. La estructura nacional de las empresas está cambiando para poder agencias de infraestructura, pero es un proceso lento y se necesita capacitación en las dos áreas. Totalmente de Sí, acuerdo. sí, de acuerdo, Jessica. Y no solamente se necesita capacitación, se necesita, se me olvida Voluntad. evitar los conflictos, voluntad, esa es la palabra, sí, señor. Se necesita que haya voluntad de las partes para poder trabajar de manera colaborativa y no de manera competitiva, que es lo que muchas veces ocurre. Fíjate que nosotros hemos estado viendo aquí en México que hay un nuevo ente o un nuevo puesto que es el de como el gerente de transformación digital, así le están llamando, o algo así, y él es el que está uniendo las partes, ¿no? Él es el que trae al de OT y al de IT y al de no sé dónde y es el que empieza a hacer esa función, pero seguimos sin ver localmente un experto en ciberseguridad, porque los CISOs están muy enfocados en la parte de TI y tienen mucho conocimiento de la parte de TI, y ahí nadie les decimos nada, pero en la parte de OT hay todavía mucha área gris, ¿no? Muchas cosas que no se Sí, logran ver. Y creo que es un área de oportunidad interesante para las empresas porque, bueno, tú has tenido casos, yo sé de un caso que tuvieron ustedes, que no podemos decir nombres ni marcas ni nada, pero que llegaron a ver una máquina que se alentaba, un equipo de manufactura que estaba lento y que terminó siendo una especie de malware. No sé si sí, por supuesto, puedo compartir algunos detalles. Es una empresa que tiene presencia a nivel regional aquí en Sudamérica. Y bueno, nosotros en la primera reunión, todo estaba, pues se presentaron el CISO, el gerente de la operación, el gerente de TI, el gerente de seguridad, bueno, diversas áreas multidisciplinarias, como indicaba Jessica. Y lo que nos dijeron fue, ok, muchas gracias por la presentación, pues está todo de momento está controlado aquí, estamos mejor protegidos que la NASA, pues la verdad no estamos viendo mucho riesgo, no vemos en dónde nuestros equipos no están conectados a Internet. Bien, la reunión quedó ahí, de todas maneras les dimos nuestras tarjetas de presentación y 9 meses después me llaman a mí un sábado a las 11 de la noche, indicando, pues solicitando ayuda, diciéndome que se estaban apagando los equipos de manera sospechosa y en pleno pico de producción, que ya habían perdido $300,000 en materia prima en tan solo 2 días. Imagínate, ese monto es completamente escandaloso. Y bueno, al día siguiente voy, les visito, porque pues no me permitieron ir en ese momento. Me dijeron que pues estaban activando su propio protocolo de respuesta. Y al día siguiente cuando asisto, me doy cuenta tan solo de entrada que los datos de usuario y contraseña de administrador de los equipos de la operación estaban escritos en la pared para que a nadie se le olvidara. Fue algo muy simpático porque es algo con lo que uno no sabe qué opinar. Pues obviamente tuve que mantenerme callado, pero sí es al final hacer la recomendación de que quitaran ese aviso. Y aprovechamos para hacer una prueba de concepto y esa prueba de concepto
lo que generó fue una identificación de un ataque dirigido a unos equipos que procesaban unas recetas. Y esas recetas estaban protegidos en términos legales, por temas de secreto profesional y de patentes. Creo que se estaban estimando los costos de las patentes por $1.000 millones, porque es un producto que tiene muy, muy buena acogida aquí en Colombia y en países vecinos, y es un producto que gusta mucho sobre todo a niños. Entonces, es un tema que ya les empezó a generar mayor preocupación, porque pues ellos estaban pensando que el problema era que los equipos eran muy viejitos, pero no, resulta que lo que había pasado era que había ocurrido un ataque a la cadena de suministro, y aprovechando una conexión con un proveedor de PLCs, un proveedor no convencional de hecho, una conexión vía TeamViewer se infiltró, se comprometió, y a partir de esta conexión se empezaron a dar la instalación arbitraria de aplicaciones y apertura de puertos no convencionales para robar aparentemente. No nos permitieron investigar ni llegar más a fondo, pero lo que sí se sabe es que hubo fuga de datos de esas recetas y de esos secretos profesionales. Entonces, a partir de allí, pues se generaron una serie de actividades, eh, unas recomendaciones de nuestra parte. Ellos adoptaron algunas, y bueno, hoy en día es un cliente que tiene varios años con nuestro producto a nivel industrial implementado en sus equipos de ingeniería. Sí, y creo que al final pues hicieron ahí, encontraban que había algo que alentar el proceso, ¿no? Sí, es importante. La cultura del a mí no me va a pasar hace parte de la idiosincrasia latinoamericana, y lamentablemente el creer o suponer que eso solo le pasa, que eso le pasa a otros y no me va a pasar a mí, pues eso es lo que le da la posibilidad al atacante de ser más eficaz en su actuar. Yo anteriormente, yo anteriormente en mis ponencias hablaba de la película esta de Bruce Willis, de Duro de Matar 4.0. Creo que de los que estamos aquí en esta sesión, no hay alguno que no lo ha visto, y el que no lo ha visto, dedíquele algunos minutitos para que sepa de qué estoy hablando. Y recuerdo que muchas veces la gente, cuando decía, sí, yo vi la película y empecé a ver con preocupación que eso sí me puede pasar. Entonces a veces ocurre que hasta que no lo ven en una sala de cine, no lo consideran probable o posible. Entonces, y lamentablemente a veces hasta que no nos pasa, no nos damos cuenta de las implicaciones que tiene no tener cuidado, ¿verdad? Claro. Muy bien, Víctor. Pues mira, ya nos pasamos de la hora. Te Seguro. agradezco nuevamente en nombre de IPC Services por habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que la plática estuvo muy interesante, y espero que hayamos aportado a nuestras personas que nos acompañaron información valiosa, y les cedo la palabra a Sonia para que nos ayude con el cierre y nos despida. Gracias, Víctor. Un saludarte. Con mucho gusto, Israel y Sol. Muchísimas gracias, Víctor, y a nombre del clúster de tecnología, muchísimas gracias a todos los participantes. Aprovecho para comunicarles la oportunidad de ser socios o ser parte de nuestro clúster de tecnología, y para comentarles que somos el primer centro también de innovación e inteligencia en ciberseguridad. Existe un comité donde se reúnen personas especializadas en este tema, entonces también están invitadísimos a participar y a formar parte de él. Les dejo en el chat ahorita nuestro correo, que es Capital Humano, si alguien se quiere conectar con nosotros, Capital Humano, así todo pegadito, @csoftmty.org. Ya lo está escribiendo Ileana. Muchas gracias, Ileana. También les comunico a nombre de nuestra directora las gracias a IPC Services y también a Kaspersky por estar aquí presentes y por darnos esta charla. Creo que el tema da para mucho, ¿verdad? IPC Services es nuestro socio y es uno de las empresas que dan estos servicios de seguridad y de todo lo que tenga que ver con infraestructura en este tema.
Les comento también que van a recibir una encuesta por parte de los organizadores de esta charla y quienes la respondan, por favor, sus datos anótenlos muy bien porque van a participar en una rifa de una Alexa y entonces necesitamos conectarlos en caso de que sean nuestros ganadores. Muchísimas gracias, bonito día, cuídense mucho y espero que sigan en los siguientes webinars que les tenemos preparados. Gracias. Gracias por la invitación, manténganse seguros a todos, muy amables. Muchas gracias por la invitación. Bonita tarde. Bye. Hasta luego.